término, que quiere decir todos los niños por arriba de 37 semanas de edad gestacional, el 60% sí va a presentar ictericia y es más frecuente en recién nacidos prematuros, aún más en prematuros extremos menor de 28 semanas, que esta puede llegar hasta el 80%. Durante el periodo neonatal, el metabolismo de la bilirrubina del recién nacido se encuentra en un periodo de transición entre la fase fetal, que quiere decir que la placenta es la vía principal de la eliminación de esta coloración amarillenta de estas bilirrubinas indirectas. Sin embargo, la fase adulta pues se encarga prácticamente de la bilirrubina directa o conjugada, ya sea que ésta se puede excretar desde el hepatocito al sistema biliar o digestivo. Es importante también conocer cuáles van a ser las causas, ¿no? Cuáles van a ser los factores que van a incrementar estas bilirrubinas. Como habíamos comentado, existen factores que incrementan la bilirrubina directa, el que es la hidrosoluble o la no conjugada. Y dentro de las causas principales, sobre todo, va a estar el aumento de la cantidad de bilirrubinas que no tiende que metabolizarse en el hígado. Por ejemplo, pacientes con anemia hemolítica por incompatibilidad de grupo, pacientes con policitemia que se había definido con una hemoglobina por arriba de 22,5 con un hematocrito mayor a 65%, antecedente de pacientes que tengan un cefalohematoma, que hacen colecciones o pacientes que tengan algún grado de choque hipovolémico, que tienen hemorragias internas, hemorragias digestivas, el hecho de que la vida del glóbulo rojo es más corta en los recién nacidos, puede ser entre 60 y 80 días de vida y no así como un adulto que dura hasta 120 días, puede lograr la inmadurez de este glóbulo rojo, la eliminación de este pigmento biliar, la transfusión de sangre porque puede haber incompatibilidad o el incremento de la circulación enterohepática. Dentro de otras causas está la que altera la actividad de la transferasa. Sobre todo, esto se va a referir a pacientes que están en periodos de hipoxia prolongada, como pacientes con sufrimiento fetal o asfixia, pacientes con sepsis neonatal, ya sea temprana o tardía, o con una meningitis, o pacientes con algún antecedente metabólico como el hipotiroidismo. También puede haber una alteración en la competencia de esta transferasa, que es en realidad la proteína encargada de lograr el transporte de las bilirrubinas. Y si tenemos una alteración en la competencia, pues estaríamos hablando de fármacos o sustancias que la madre haya consumido en el periodo del embarazo. También se podría hablar de la ausencia de la enzima, sobre todo esto está relacionado a problemas genéticos prenatales que pueden causar gran impacto e incrementar la bilirrubina a predominio indirecto. También se ha visto que pueden haber otras causas que permitan el incremento de estas bilirrubinas, como por ejemplo una alimentación precoz, una alimentación infrecuente, que estos niños no tengan una buena técnica de lactancia materna, que tengan una circulación enterohepática, un retraso en la eliminación del meconio, y sobre todo algunos detergentes fenólicos, sobre todo que se usan en sala de parto. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Pues una alimentación precoz, lactancia materna exclusiva, podría disminuir estos riesgos y evitar una neurotoxicidad. Dentro de los efectos neurotóxicos, se dice que estos no solo se van a relacionar con el incremento de la permeabilidad hematoencefálica, sino también va a haber un impacto directo en una lesión neuronal, que esto puede ser irreversible y que va a lograr que influya y sea más negativo, sobre todo la prematuridad, los pacientes sometidos a hipoxia, como habíamos dicho, el sufrimiento fetal y la asfixia, pacientes con sepsis, o un estado hiperosmolar hace que estos niños puedan tener mayor impacto negativo sobre el sistema nervioso central. Y bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas va a ir en función de la etiología
Puede aparecer al nacer o puede aparecer en los días consecutivos hasta llegar a los 28 días. Normalmente esta ictericia va a ser progresiva, va a ser cefalocaudal, eso que quiere decir que pueden iniciar en cara o en rostro, comprometer tórax, región abdominal y finalmente extremidades, ¿no? Se sabe también que un método de cribado para lograr detectar esta coloración amarillenta después de la clínica siempre puede ser la medición mediante técnica transcutánea, que es el BD-check, que en muchas instituciones lo usamos para evitar tomar laboratorios séricos constantes, sobre todo cuando estos niños son sometidos a luminoterapia. En cuanto a la valoración de Kramer, que es una escala que se toma para la valoración de esto, nos va a permitir estimar de forma clínica los valores de bilirrubina según el grado donde llegue esta coloración o esta hiperpigmentación amarillenta. Según Nelson, de la edición 21, pues nombra estos parámetros. Cuando estamos, solo compromete la carita, estaríamos pensando en 5 miligramos de cilitro. Si esta coloración amarilla sería y en una zona 5 serían ambos pies, plantas de pies y palmas de las manos, ¿no? Que sería 18. Para que sea un poco más fácil, pues vamos a subir de 3 en 3, ¿no? Según la zona que vamos a identificar. Es importante también saber que en cuanto a la clínica, cuando estamos hablando de una ictericia a predominio indirecto o a predominio de la bilirrubina no conjugada, podríamos hablar que la coloración amarillenta puede ser, tender a ser brillosa y anaranjada. Sin embargo, cuando estamos hablando de un compromiso de bilirrubina directa, esta es más verdosa y tiene un color amarillento turbio, ¿no? Cuando esta ictericia se hace muy grave, ¿no? Entonces el compromiso prácticamente va a ser neurológico y estos pacientes tienen alteración del estado de conciencia. Pueden tener letargo, pueden llegar a convulsionar, tienen mal rechazo a la alimentación, tienen un reflejo de succión débil e incluso pueden tener kernicterus, que es una situación deleteria a futuro. Si vemos la tablita o la única hoja que nos muestra el continuo de la vida para determinar si nuestro recién nacido tiene ictericia, pues aquí nos muestra dos tablitas, ¿no? Entonces, la mamá o el personal de salud debería observar la presencia de ictericia y reconocer y preguntar, ¿no? ¿Desde cuándo está con esta coloración amarillenta? Es importante. Si es antes de las 24 horas o si es después de las 24 horas para determinar o saber si esta ictericia es fisiológica o patológica. Es importante saber antecedentes, porque si tengo antecedentes de asfixia, antecedente de sepsis, pues obviamente esta coloración amarillenta va a ser secundaria a eso, ¿no? Si este bebé ha llorado y ha respirado de forma inmediata, si tiene antecedentes de reanimación neonatal, porque en algún momento ha tenido hipoxia, si ha tenido deposiciones, habíamos visto que el retraso del meconio puede ser un factor de riesgo para tener ictericia. ¿Cuántas veces hace deposición? Lo normal es que el niño lacte cada 2 horas y apenas lacte o termine de comer, pues emita una deposición y que los primeros días debería ser obviamente meconio, que es así negro como alquitrán, y con el pasar de los días debería cambiar la consistencia a ser amarillenta. Si cómo es el estado de conciencia de este niño, si está orientado, ¿no? Y importante también saber el peso, ¿no? Por eso se toman los controles consecutivos después del alta de un recién nacido para saber cuánto de porcentaje ha perdido de peso. Si este niño al segundo o tercer día tiene una pérdida de peso más del 10%, obviamente va a ser ictericia por hemoconcentración o porque también tiene otros factores de riesgo. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo la valoración de este recién nacido, valoremos las zonas de ictericia por medio del Kramer, el estado de conciencia, si está letárgico, si está irritable,
si ha tenido disminución de peso. Es importante saber la edad gestacional, no es lo mismo tener a un niño prematuro que a un niño de término. Y si este niño ha tenido alguna distosia durante el trabajo de parto para tener un cefalohematoma, un caput que predisponga a mayor riesgo a tener ictericia y el estado de hidratación. Pues el continuo de la vida lo clasifica en dos, como una ictericia grave y como un paciente con ictericia. Cuando nosotros tenemos o catalogamos una zona 4 o 5 de Kramer, pues obviamente ya es un criterio de riesgo, ¿no? Cuando la ictericia es antes de las 24 horas, se supone que la mayoría puede ser hemolítica por incompatibilidad de grupo, también es factor de riesgo que tenga alteración del estado de conciencia, letargo o irritabilidad, que este paciente no llore o no respire al nacer, que haya tenido antecedentes de reanimación, que tenga ausencia de micción por más de 24 horas, que no haya presentado meconio, que sea un recién nacido prematuro o con bajo peso al nacer, menor de 2.500, pues sí, realmente estos pacientes deberían ser referidos a un tercer nivel, ¿no? Para su abordaje oportuno. ¿Cuándo solo debo vigilar a mi paciente? Pues si este paciente solo tiene un ombligo enrojecido o poco supurado, pues se debería hacer las limpiezas, pero no descartar que tenga sepsis. Cuando, según Kramer, solo llego a la zona 3 o solo estoy en zona uno y 2, y es importante que estos pacientes sean vigilados, ¿no? Y cuando no tiene ictericia grave, eso significa que no tiene ictericia patológica antes de las 24 horas. Se debería decir a la mamá recomendar lactancia materna exclusiva, continua y, si es posible, aconsejar el uso de fórmula para evitar deshidratación e ictericia. Es importante explicar a la mamá los signos de alarma, ¿no? Y volver a repetir esta cita, ya sea en 24 o en 48 horas, para ver si esta ictericia avanzó, si este paciente viene con un descenso de peso o si tiene algún compromiso neurológico. Bueno, en esta otra diapositiva ya vamos a ver cuáles son los factores de riesgo del desarrollo de una ictericia grave. Y esta tablita siempre ha sido pregunta de examen, entonces póngale atención. Existen factores de riesgo principales, factores de riesgo secundario y factores de riesgo que es disminuido, poco frecuente, ¿ya? Cuando hablamos de factores de riesgo principales o los más importantes, es que tengamos bilirrubinas séricas o bilirrubina transcutánea, cuyo valor que emita nosotros lo vamos a graficar en nuestras tablas y nos va a salir en zona de alto riesgo, pues eso es un, un punto para que nosotros sometamos a nuestro paciente a luminoterapia o recambio sanguíneo, ¿no? Que la ictericia sea visible en el primer día de vida, o sea, esta ictericia va a ser patológica. Que sepamos que existe incompatibilidad de grupo sanguíneo, ¿no? Que mi mamá es ARH positivo y el bebé es ORH positivo, o es incompatible en ABO o es incompatible RH. Que mi paciente sea prematuro tardío entre 35 a 36 semanas de edad gestacional. Que tenga un hermano mayor que haya recibido fototerapia, que este paciente haya tenido un parto distóxico y que tenga un cefalohematoma o un hematoma importante, o datos de sangrado como hemorragia digestiva o otros datos de sangrado, puede ser cordón umbilical también. Que a pesar de recibir lactancia materna exclusiva haya tenido una pérdida de peso excesiva, que significa más del 7 o al 8%, y que sea de raza de Asia Oriental. Entonces, estos son factores mayores que me pueden orientar para que estos pacientes vayan directamente a luminoterapia o a recambio sanguíneo. Existen factores de riesgo menos importantes o también llamados secundarios. Es que yo voy a tomar bilirrubinas séricas o voy a tomar la bilirrubina transcutánea, y según la gráfica, esto me va a dar en zona de riesgo intermedio. Si estos niños son recién nacidos de término entre 37 y 38 semanas de edad gestacional, si esta ictericia es visible al alta, también yo debería citar lo más pronto a mi paciente para evitar complicaciones. Si es que el hermano mayor ha tenido ictericia, esa es la diferencia, por eso les he puesto una estrellita. Ya muchos se confunden porque a veces les llega
las preguntas en incisos. Factor de riesgo mayor es que mi hermano haya estado sometido en fototerapia. Y factor de riesgo intermedio es que el hermano mayor haya tenido ictericia, pero no haya sometido a fototerapia. Los recién nacidos macrosómicos, hijos de madre diabética, sobre todo tienen una pérdida de peso importante en los primeros días, hacen hipoglicemia o algún trastorno metabólico y también pueden tener ictericia. Si la mamá tiene más de 25 años, pues a veces es un problema porque tiene pezones planos, no sabe la técnica de lactancia, entonces hay que ayudar o tiene depresión postparto. Y el hecho que este paciente sea de sexo masculino, pues le da como un factor de riesgo moderado secundario. Dentro de los factores de riesgo disminuido, obviamente, es que yo vuelva a tener las bilirrubinas séricas o la bilirrubina transcutánea, pero cuando marco en mi gráfica me salen en zona de bajo riesgo. Cuando los recién nacidos son de término mayor o post-término mayor a 41 semanas de edad gestacional, el riesgo disminuye. Si estos niños se están alimentando con fórmula, obviamente va a disminuir porque se supone que no se deshidratan. La raza negra se ha visto que es más protegida y si yo trato de dar el alta más prolongado, eso quiere decir después de las 72 horas, yo puedo controlar a este recién nacido y evito que retorne al hospital por ictericia, ¿no? Porque voy a hacer consejería, sobre todo de lactancia materna, de técnica de agarre, de succión, voy a evitar que pierda peso y en casos extremadamente necesarios vamos a indicar fórmula. Es importante también que nosotros podamos reconocer cuándo estamos frente a una ictericia patológica y cuándo estamos frente a una ictericia fisiológica, ¿listo? Cuando hablamos de patológica, como aquí pueden ver, patológica siempre va a ser antes de las 24 horas y esto requiere un tratamiento inmediato. No puedo citarlo al paciente en los próximos días porque el ascenso de la bilirrubina es progresivo y es rápido. Dentro de los diagnósticos diferenciales es importante que nosotros veamos a pacientes con eritroblastosis fetal, los niños que nacen con anasarca, les había comentado en clases previas, que pueden tener alto riesgo de tener incompatibilidad de grupo, pacientes que tengan algún grado de hemorragia interna, pacientes con sospecha de sepsis neonatal temprana, algún paciente que tenga alguna infección congénita, como el famoso TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, herpes virus, pueden desencadenar ictericia patológica antes de las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo puedo sospechar que mi paciente está embolizando? Cuando, sobre todo, voy a tener un paciente con repercusión hemodinámica, este paciente va a lucir pálido, va a lucir anémico. Nosotros le tomamos exámenes de laboratorio, evidentemente tenemos mayor cantidad de reticulocitos, que quiere decir que son los glóbulos rojos inmaduros. Las bilirrubinas séricas van a tender a ascender de forma rápida. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tomamos bilirrubinas en la mañana, pues en la tarde va a doblar, ¿no? El valor y porque estos incrementan aproximadamente 0,5 miligramos de cilitro por hora, ¿no? Estos pacientes pueden tener hepatomegalia y también pueden tener algún antecedente familiar de importancia. Sin embargo, la ictericia fisiológica va a aparecer entre el segundo y tercer día de vida. Su nombre lo dice, es fisiológica, no es patológica, entonces no tiene ninguna patología de gravedad como antecedente. Pueden ser niños que han cursado con policitemia. La lactancia materna también puede ser un factor importante para desencadenar ictericia fisiológica. Pacientes con sepsis, sobre todo secundaria a infecciones de tracto urinario en la madre. Las famosas estenosis hipertrófica de píloro, que es muy frecuente y se presenta entre la segunda y la tercera semana de vida, ¿no? Y dentro de otras causas que también pueden causar, que debutar con ictericias transitorias, puede ser hepatitis autoinmune, colestasis, la más famosa, las atresias biliares congénitas y la galactosemia. Es por eso que dentro de este mismo metabólico sí es importante identificar patologías como también la galactosemia.
En este algoritmo para el diagnóstico de ictericia neonatal, pues resume prácticamente todo lo que ya les venía explicando. Eh, es importante saber reconocer cuándo tengo el incremento de la bilirrubina directa y cuándo tengo el incremento de la bilirrubina indirecta. Em, la bilirrubina directa, sobre todo, cuando estamos pensando en directa, tengo que pensar en un proceso infeccioso, en un proceso obstructivo y en un proceso metabólico. Cuando pienso en un proceso infeccioso, sepsis neonatal temprana, madres con antecedentes de RPM, madres que llegan con coriomionitis, madres que han tenido vulvovaginitis, infecciones de tracto urinario, que han hecho tratamiento, sin embargo, sus exámenes generales de orina o sus hemogramas antes del parto o la cesárea son patológicos. Pacientes que han tenido diagnóstico de TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, herpes virus, incluso sífilis, pueden debutar con incremento de bilirrubina directa. Cuando hablamos de procesos obstructivos, la más frecuente es la atresia biliar, ¿no? Puede haber también hepatitis de células gigantes, quiste de colédoco y pacientes que pueden debutar con fibrosis quística. En cuanto a lo metabólico, pues el déficit de alfa-1 antitripsina, pacientes con hipotiroidismo, galactosemia o colestasis por sobrealimentación son causas directas de incremento de la bilirrubina conjugada. Cuando hablamos del aumento de la bilirrubina indirecta, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es el famoso test de Coombs. ¿Qué es el test de Coombs? Es un estudio de laboratorio que nos permite detectar la presencia de anticuerpos que van a ir a atacar a los glóbulos rojos y van a lograr una destrucción de estos. Entonces, cuando mi test de Coombs es positivo, entonces lo primero que tengo que empezar es incompatibilidad de grupo o isoinmunización, incompatibilidad de RH, ABO o a otro grupo sanguíneo. Sin embargo, cuando mi test de Coombs me sale negativo, pues debo hacer una valoración de la hemoglobina. Si mi hemoglobina está elevada, mi paciente tiene policitemia. ¿Y eso qué quiere decir? Que he hecho un retraso en el pinzamiento de cordón, he tenido una transfusión materno-fetal o he tenido una transfusión feto-feto, o sobre todo los niños que son pequeñitos, con restricción de crecimiento intrauterino o hijos de madre diabética, también pueden tener hemoglobina elevada y hacen policitemia. Pero si mi hemoglobina es normal o baja, tengo que ver el recuento leucocitario y sobre todo esto va a estar asociado a dismorfias o alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos. Sobre todo puede haber esferocitosis, pignocitosis, hematías que pueden estar fragmentados. Es importante ver el recuento leucocitario y ver las características o la morfología de los eritrocitos. Cuando este recuento o esta morfología de los eritrocitos es normal, yo tengo que pensar en otras cosas, como por ejemplo, puedo pensar pacientes con asfixia, ¿no? Que sí, que es lo más frecuente, pacientes con asfixia, o si esta hiperbilirrubinemia no es transitoria y sigue siendo prolongada por arriba de un mes de edad, tengo que pensar sobre todo en alguna patología hepática directa, como Gilbert, síndrome de Klinger-Narhart, algún problema metabólico como el hipotiroidismo, ¿no? Y también la lactancia materna puede causar incremento de la bilirrubina indirecta. ¿Cómo debo hacer la evaluación del neonato con ictericia? Si tengo un recién nacido con ictericia el día 1, como habíamos mencionado, pues, ¿qué laboratorios le debo pedir? Antes de las 24 horas siempre pienso que puede ser incompatibilidad o isoinmunización. Por ende, debo pedir un hemograma completo, un frotis de sangre para ver la celularidad y la anatomía de los glóbulos rojos. Debo pedir bilirrubinas totales y fraccionadas para ver a qué predominio está elevado. Es importante saber el grupo sanguíneo y también pedirle la prueba de Coombs y el recuento de reticulocitos. ¿Ya?
Normalmente ya habíamos mencionado en qué pienso, sobre todo en hemólisis, puede ser sepsis, puede ser TORCH, puede haber algún síndrome con insuficiencia hepática o puede este niño tener algún sangrado importante interno, choque séptico y hipovolémico que puede condicionar a que haya un ascenso gradual y rápido. Eh, la ictericia que requiere fototerapia siempre va a ser hemólisis, ¿no? Porque habíamos dicho que el incremento es súper rápido, de 0,5 miligramos de decilitro por hora incluso. En pacientes con sepsis igual, como forma profiláctica, así no esté en el normograma se debería poner porque pues en las próximas horas va a ascender. Y cuando estoy frente a una hiperbilirubinemia directa, lo primero que pienso va a ser atresia, ¿no? Atresia biliar, también puedo pensar en sepsis Wentorch o en alguna patología de insuficiencia hepática. Cuando tengo sospecha de que es directa, se supone que la ictericia ya va a ser verduzca y pues los estudios que debo pedir van a ser sobre todo el cribado neonatal metabólico. Tengo que pedir enzimas hepáticas para ver la función hepática. Debo pedir todo la serología de TORCH. También puedo pedir un lactato sanguíneo o también los cultivos pensando en algún problema séptico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo yo emito el diagnóstico? El diagnóstico principal, como se ha mencionado, es clínico, ¿no? La clínica me va a llevar a orientar y a direccionar los exámenes de laboratorio complementario, las bilirrubinas totales, la hemoglobina, el recuento de reticulocitos. Es importante pedir el grupo sanguíneo, hacer el test de Coombs y un frotis de sangre para saber a qué estamos dirigidos. Esta tablita también es pregunta de examen. El año pasado y el año pasado han habido muchas preguntas en base a esta tablita y es lo mismo. Cuando hablamos de ictericia fisiológica en recién nacidos de término y prematuro, ictericia fisiológica normalmente es a predominio de la bilirrubina indirecta. Cuando aparece entre los 2 y los 3 días de vida, como ya se ha mencionado, en prematuros puede aparecer un poco más tarde, entre 3 a 4 días. Estas se autolimitan entre 7 y 9 días en prematuros y hasta los 5 días en recién nacidos de término. El valor normal o el valor más alto al que llegan de bilirrubina a predominio indirecto va a ser hasta 15 en prematuros y en término puede ser hasta 12. ¿No? Y normalmente la bilirrubina va a estar, la velocidad de acumulación va a ser menor a 5, o sea, no es tan ascendente. Cuando hablamos de una hiperbilirrubinemia secundaria, algún factor metabólico, también tengo elevación de bilirrubina indirecta, tanto en pretérmino como en término. La ictericia igual suele aparecer entre 2 y 3 días, aquí entre 3 y 4. Cuando desaparece, pues esto ya es variable. Su dosis máxima de bilirrubina puede llegar máximo a 12 o a 15. Esto termina en la primera semana y su velocidad de acumulación va a ser menor a 5. ¿En qué pienso? En factores metabólicos como hipoxemia, pacientes con datos de dificultad respiratoria, alguna enfermedad hepática como síndrome de Gilbert, alguna enfermedad genética como Klicher-Najar o Gilbert o algún fármaco como la vitamina K. Cuando pienso en cuadros hemolíticos o hematomas, igual tengo la elevación de la bilirrubina indirecta o la no conjugada. Esta aparece en las primeras 24 horas, esta es la más riesgosa. La incompatibilidad de grupo aparece antes de las 24 horas. Desaparece, pues es muy variable. La concentración es ilimitada. ¿Eso qué quiere decir? Podemos llegar a bilirrubinas incluso de 30, de 32, con alto riesgo a que puedan hacer neurotoxicidad. La velocidad de acumulación de la bilirrubina es mayor a 5, ¿no? Mayor a 5 miligramos de decilitro al día. Eso significa que es sumamente elevado. Y esto, la causa principal es por incompatibilidad RH-ABO, cuadros hemolíticos congénitos, ¿no? Pueden ser anomalías de los eritrocitos como esferocitosis, causas congénitas, pignocitosis, hemorragias encapsuladas o hematomas. Cuando hablamos de elevación de bilirrubinas indirectas y directas, pues factores hemolíticos y hepatotóxicos.
Estas también pueden aparecer en las primeras 24 horas, desaparece su forma variable, es también ilimitada, ¿no? Entonces, por lo tanto, también puede causar mucho compromiso neurológico porque su velocidad de acumulación es más de 5 y podemos estar hablando sobre todo de pacientes que tienen algún antecedente de TORCH o sepsis y alguna patología hepática directa. Cuando hablamos de lesión hepatocelular, estas no aparecen antes de las 24 horas, pueden aparecer entre los 2 y 3 días. Es ilimitado, o sea, no sabemos hasta cuánto va a llegar la bilirrubina, no sabemos qué día desaparece, e igual incrementa su velocidad más de 5 miligramos de cilitro y sobre todo cuando hay lesión hepatocelular estaríamos pensando en atresia biliar y el incremento de la bilirrubina es a predominio directo. Mm, es importante también saber que la ictericia puede estar asociada a la lactancia materna, ¿no? El 2% de todos los niños que están alimentados con leche materna exclusiva pueden debutar con ictericia, sobre todo el séptimo día de vida, ¿no? Esta ictericia puede llegar entre 10 a 30 miligramos de cilitro y pues sobre todo es porque incrementa la circulación enterohepática y esta de forma gradual va a ir disminuyendo. No se la considera patológica, esta ictericia es fisiológica. Sobre todo va a estar implicada la beta-glucuronidasa y la circulación enterohepática que les mencioné. El tratamiento es luminoterapia e hidratación, ¿no? Seguir con lactancia materna y lograr que la consistencia de la popó cambie de meconio a amarillo pastoso. Cuando hablamos del kernicterus, en realidad es la encefalopatía bilirrubínica, es un síndrome neurológico por deposición de esta bilirrubina no conjugada, que es la indirecta, que habíamos dicho que es que es neurotóxica, que va a ir a acumularse en realidad en los ganglios basales y en los núcleos del tronco del encéfalo. Normalmente esta se produce cuando la bilirrubina total va a estar por encima de 20 miligramos de decilitro a predominio de la indirecta y estos niños van a tener algún grado de inmadurez y esto va a pasar la barrera hematoencefálica. Este kernícteros o este síndrome con compromiso neurológico suele aparecer entre 2 y 5 días de vida en los recién nacidos de término y en los prematuros puede ser después, incluso hasta los 7 días, ¿no? De vida. ¿Cómo se va a manifestar? Los niños van a tener alteración del estado de conciencia, van a estar irritables, van a estar letárgicos, van a estar somnolientos, van a tener rechazo a la alimentación, va a haber una succión débil y sobre todo van a perder algún reflejo primitivo como es el moro. Dentro de las características clínicas de esta encefalopatía hiperbilirrubínica, podemos tener dos formas de presentación, que puede ser una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda se va a dividir en tres fases. La fase 1 va a ser de entre las primeras 24 y 48 horas y se va a caracterizar porque mi succión va a ser deficiente, el paciente va a estar estuporoso, va a haber hipotonía e incluso estos niños pueden llegar a convulsionar. La fase 2 ya va a ser a mediados de la primera semana, eso que quiere decir entre el día 3 y 4, y ya va a cambiar, estos niños ya no van a estar hipotónicos, van a estar con hipertonía de los músculos extensores, van a estar en posición de opistótonos y van a tener retrocolis, que significa tortícolis de la cabeza hacia atrás, como una posición sandífer más o menos, y van a presentar fiebre. Y una fase 3 que ya es la más complicada, que se presenta después de la primera semana, pues los niños prácticamente van a estar en un estado de hipertonía constante, ¿ya? Cuando hablamos de de una forma crónica, cuando estos niños ya han cursado con kernicterus y van a estar en su primer año de vida, normalmente estos niños son crónicos, tienen ya mucho compromiso del estado motor, tienen retraso en el desarrollo global, tienen reflejos tendinosos profundos que van a estar muy exaltados, tienen reflejos tónicos cervicales con desvíos y van a estar muy agitados, incluso pueden llegar a convulsionar.
y después del año de vida pueden tener trastornos como coriotetosis, valismos y temblores y pueden causarles, prácticamente son los niños que tienen parálisis cerebral con hipoacusia neurosensorial, ¿no? Y pueden ser cuadriplégicos y pues su pronóstico es muy reservado. ¿Cuál es la incidencia y cuál es el pronóstico? Un tercio de todos los niños, independientemente de la edad gestacional, ya sean recién nacidos, pretérmino, postérmino o prematuros, van a hacer ictericia, como se ha mencionado. El 80% de prematuros hace ictericia, el 60% de recién nacidos hacen ictericia. Un porcentaje mínimo puede hacer enfermedad hemolítica y si esto no se trata, podemos tener bilirrubinas totales incluso por arriba de 30 miligramos de cilitro, con un impacto deleterio para el sistema nervioso central. Todos los pacientes que presentan signos neurológicos negativos, con retraso en el desarrollo, pacientes que pueden quedar con tetraplegia, niños que pueden quedar con parálisis cerebral, el 75% puede morir, el 80% presenta algún grado de coriotetosis bilateral y prácticamente estos niños pues quedan con muchas secuelas y una carga emocional, psicológica y económica para la familia. Doctora, ¿Cómo yo puedo prevenir, doctora, no? Si tengo un recién nacido prematuro de 35 a 37 semanas que tiene algún factor de riesgo para hacer hiperbilirrubinemia, como ya se ha mostrado en la gráfica previa, nosotros sí o sí deberíamos tomar bilirrubina transcutánea o bilirrubina sérica previa al alta, ¿no? Debemos graficar y ver en qué zona de riesgo se encuentra. Si se encuentra en riesgo alto, obviamente no le doy alta. A estos niños los someto a luminoterapia continua y puedo hacer controles seriados, tanto de bilirrubina transcutánea o bilirrubina sérica, y determinar cuándo va a ser el alta, dar lactancia materna, podemos apoyar con fórmula y pues doctora, en buenas casos noches. extremos o muy graves, Doctora, pues obviamente se tiene que hacer de ¿podría cambio. silenciar los otros micrófonos? Si es intermedio alto, continúo con Doctora, fototerapia por 24 horas. Si es intermedio bajo, puedo, y si mi alta es antes de las 72 horas, pues yo debo citar a mi paciente a los 2 días y hacerle una nueva valoración de bilirrubinas séricas. Y si es muy bajo y si el alta es antes de las 72 horas, incluso puedo darle una cita entre los 2 y los 3 días de vida. Si tengo un recién nacido entre 35 y 37 semanas sin factores de riesgo de hiperbilirrubinemia o gestante o niños mayor de 38 semanas. Entonces, igual, como verán en todas las gráficas, igual se debe hacer un control de bilirrubinas totales y séricas al alta, ¿no? Igual debo graficar, igual debo poner en qué situación está mi paciente y siempre que tenga ictericia, por más leve que sea, deberíamos citarlo en la consulta en el segundo o el tercer día de vida. Si tengo un recién nacido sin factores de riesgo para hiperbilirrubinemia, como verán aquí en la gráfica, igual puede debutar con bilirrubina durante o con ictericia en los próximos días. Igual se debería tomar una bilirrubina transcutánea o por lo menos hacer una valoración clínica viendo el Kramer correspondiente y viendo qué medidas preventivas yo puedo dar a estos niños. Dentro de las medidas de prevención está el cribado universal, ¿no? A todos se debería hacer bilirrubinas antes del alta y más si tienen factores de riesgo, porque este es un impacto negativo hacia el sistema nervioso central. Es importante ver si este paciente está activo, cómo está el llanto, cómo están los reflejos primitivos. Es importante tomar una bilirrubina transcutánea en caso de que no se tengan las séricas y evitar el alta precoz. En muchos hospitales, pues, o sobre todo en las clínicas privadas, les dan alta antes de las 24 horas y resultan que estos niños llegan deshidratados, llegan ictéricos, con necesidad de recambio en las próximas horas. ¿Cuál es el tratamiento? Sobre todo el tratamiento se va a enfocar en evitar o prevenir la neurotoxicidad, ¿no? Está relacionada con prevenir la bilirrubina indirecta y
causar, que esta no pueda causar ningún daño neurológico. Sobre todo se debería poner fototerapia, que es la primera medida. Aquí tenemos los normogramas, existen normogramas por la Sociedad Americana de Pediatría, tenemos el Bilitul también que lo podemos tomar en cuenta en el internet, podemos encontrar. El Bilicheck también es importante. Y mediante estos parámetros nosotros podemos determinar cuándo un niño es candidato para luminoterapia y cuándo un niño es candidato para recambio sanguíneo. Normalmente la fototerapia, ¿no? Es cuando nosotros vamos a someter a una luz azul a estos pequeños a una distancia de 15 o 20 centímetros, deben estar completamente desnudos, deben tener una cubierta en ambos ojos y en genitales y sobre todo deberían hacerse controles cada 4 y 8 horas, recomienda la Sociedad Americana de Pediatría. Sin embargo, a veces mucho la clínica nos va a guiar y el estado de hidratación de estos pacientes y el control de peso diario. Podemos hacer las tomas para no provocar más dolor cada 24 horas y con eso vamos a tomar la decisión de continuar o retirar. ¿Cuáles son las complicaciones de la luminoterapia? Pues normalmente los niños pueden empezar a tener deposiciones hipopigmentadas como la colia, pueden tener algún tipo de erupciones maculares, pueden tener algún tipo de exantema purpúrico, pueden tener hipertermia si los sometemos por mucho tiempo. Estos niños pueden llegarse a deshidratar, es por eso importante la lactancia materna y se va a apoyar con fórmula maternizada, se debería hacer más el 20% del requerimiento basal de estos niños, el síndrome del niño bronceado después de la exposición y sobre todo puede haber alguna enfermedad hemolítica en caso de que estos pacientes realmente estén hemolizando. ¿Qué otras opciones de tratamiento pues tenemos? Si tenemos pacientes que van a debutar con una ictericia hemolítica o por incompatibilidad de ABO o RH, sobre todo son candidatos a recambio, ¿no? Recambio sanguíneo, se debería hacer la exsanguinotransfusión o se podría usar inmunoglobulina, que también es una alternativa, que la dosis es de 0.5 a 1 gramo kilogramo dosis, incluso se puede usar 12 cada 12 horas por un tiempo de 2 a 3 días, dependiendo de la clínica del paciente. Otra opción que nombra o menciona Nelson, que es la bibliografía, es las metaloporfirinas, sobre todo en pacientes con incompatibilidad ABO, se puede poner la dosis intramuscular y la exsanguinotransfusión cuando queremos evitar el kerníctero, si tenemos bilirrubinas por encima de 20, algunas bibliografías dicen por encima de 22, son niños que deberían someterse a este recambio sanguíneo con luminoterapia. El riesgo de hacer recambio sanguíneo, pues evidentemente un niño tiene que estar en unidad de cuidados intensivos neonatales, monitorizado, por el que al hacer el recambio o al contar las alicuotas, obviamente puedo tener algún desequilibrio hidroelectrolítico tipo hipocalcemia o hipoglicemia, y es importante que se pueda administrar gluconato de calcio, 100 miligramos kilogramo, por cada cierto volumen que se vaya a administrar. Sí, indicaciones directas para hacer exsanguinotransfusión, paciente que venga con encefalopatía, ¿no? Encefalopatía, pacientes con kernícteros que vienen convulsionando, con mucha alteración del sensorio, sí son candidatos para que les hagamos exsanguinotransfusión. Bueno, ese ha sido un poco, es un tema cortito de ictericia. La verdad, toda esta bibliografía está sacada de Nelson 21, que es la bibliografía, lo he revisado el continuo de la vida y el continuo de la vida prácticamente es una hojita y eso sería todo. Vamos a empezar con las preguntas. Ay, no sé, hay muchos mensajes. Sí se escuchó, ¿verdad? Toda la Sí, presentación, les sí. pregunté. Sí, doctora. Creo que vamos a empezar con el banco de preguntas. Y pues en realidad toda esta bibliografía sí se ha sacado de Nelson 21 porque es la que está más completa.
Y el continuo de la vida, pues como les he mencionado y se ha puesto una diapositiva, solo hay una diapositiva y es prácticamente lo más básico que se hace en primer nivel. Cuando hablamos de la bibliografía de Nelson 21, en realidad es un poco más profunda y cuando se habla del continuo de la vida es cuando esta teoría va a estar más para primer nivel, ¿no? Para hospitales de primer nivel. Bueno, vamos a empezar con la pregunta uno. Los indicativos de encefalopatía causada por bilirrubina en neonatos suele presentarse A, concurrentemente con la ictericia, B, entre el segundo y quinto día, C, sin manifestaciones sintomáticas evidentes, D, entre el décimo y quinceavo día, justo al momento del nacimiento. La mayoría dice B, algunos dicen entre el segundo y el quinto día, y otros dicen entre el décimo y el quinceavo día, ¿no? Entonces, dentro de los indicativos de la encefalopatía que causa bilirrubinemia, neonato suele presentarse, como les había dicho, ¿no? El kernicterus o la encefalopatía bilirrubínica, según la clínica, en recién nacidos de término se presenta entre los 2 y los 5 días de vida, pero cuando hablamos recién nacidos pretérmino, pues se presentan en los 7 días de vida. Y la clínica o la triada característica va a ser alteración del estado de conciencia con letargo, rechazo de la alimentación y pérdida de algunos reflejos como presión, succión, landao, moro. El moro se hace simétrico y es la B. Muy bien. Los indicadores de encefalopatía causada por bilirrubina en neonatos suele presentarse el momento del nacimiento, a las 24 horas en recién nacidos de término, a las 72 horas en recién nacidos pretérmino, a las 72 horas independientemente si son de término o pretérmino, pasadas las 2 semanas o entre 2 a 5 días, entre recién nacidos de término y a los 7 días o más en pretérmino. Es la misma pregunta, pero de otra forma. Creo que esta pregunta fue sacada de otro año. Es todo en base a la bibliografía que les he mencionado y la mayoría dice que es A entre el segundo y quinto día en el término y a los 7 días en el pretérmino. Otra vez, como les he mencionado, es la misma pregunta, pero de otra forma. Y normalmente se presenta la encefalopatía bilirrubínica entre los 2 y 5 días en el término y más de 7 días o en los 7 días en el pretérmino. Y evidentemente la respuesta E, muy bien. Vamos a ir con la pregunta 3. La rigidez muscular se observa como un signo clínico del daño cerebral causado por bilirrubina elevada. ¿En qué etapa? A, inicial de forma aguda. B, intermedia de forma aguda. C, tercera fase de forma aguda. D, primer año de forma crónica o posterior al primer año de forma crónica. Daño cerebral, rigidez muscular. Rigidez muscular, la mayoría dice E. Otros dicen tercera fase de forma aguda. Otros dicen intermedia de forma aguda. Ok. Como les había explicado en el gráfico que muestra el libro, el kernicterus se divide en forma aguda y en forma crónica. La forma aguda va a tener las 3 fases y la forma crónica solo va a tener 2 fases. Habíamos dicho que la forma aguda va a empezar con hipotonía, la fase 2 va a ser hipertonía solo de músculos extensores y la fase de 3 es hipertonía generalizada, ¿no? En cambio, la forma crónica va a ser hipotonía y después del primer año ya van a ser coriatetosis o temblores. Entonces, la respuesta es tercera fase de forma aguda, porque es la única rigidez muscular, se supone que es hipertonía y solo tiene hipertonía, ¿no? Hipertonía. Vamos a la pregunta 4. En un recién nacido de 19 horas de vida de ictericia, tiene Kramer 3 y su bilirrubina están en 14 miligramos de cilitro. En su mayoría es indirecta y la prueba de Coombs es positiva. ¿Cuál es la etiología más común?
A, incompatibilidad sanguínea ABO y esferocitosis, incompatibilidad sanguínea RH y esferocitosis, esferocitosis e hipotiroidismo y síndrome de Klinger-Najar, e incompatibilidad sanguínea ABO o grupo RH. Bien, algunos dicen incompatibilidad sanguínea ABO y RH, y hay algunos que dicen que es esferocitosis e hipotiroidismo. Bueno, como les había explicado este cuadrito, y este cuadrito también es pregunta de examen, ¿no? Cuando estoy hablando de ictericia, sobre todo a predominio indirecto, tengo que pedir el CUMS, ¿no ve? Cuando pido CUMS y mi CUMS es positivo, recién pienso que puedo tener isoinmunización. Si mi CUMS es negativo, entonces tengo que tomar en cuenta la hemoglobina y el recuento leucocitario y la forma de los eritrocitos, y las patologías son otras. Cuando tengo causa directa, pues tengo que pensar en algo infeccioso, obstructivo y metabólico. ¿Listo? Entonces, si es bilirrubina indirecta con CUMS positivo, es hemólisis y es grupo RH y ABO. Incompatibilidad sanguínea ABO y RH, ¿no? No puede ser esferocitosis, porque eso tendría que darme CUMS negativo, ¿no? Esferocitosis, CUMS negativo, CUMS negativo, CUMS negativo, Klinger-Najar, CUMS negativo. El único que da positivo es incompatibilidad sanguínea ABO. Vamos a la pregunta 5. Las siguientes corresponden a factores de riesgo para desarrollar ictericia a predominio directo, excepto incompatibilidad sanguínea ABO y esferocitosis, fibrosis quística, sepsis neonatal, TORCH o atresia biliar. ¿Cuál de todas no corresponde? Algunos dicen sepsis neonatal y pues creo que la mayoría me puso incompatibilidad sanguínea y esferocitosis. Icterus o todas menos C. Algunos dicen todas menos C, o sea, no a hipoacusia. Otros dicen B, muy bien, dicen retinopatía del prematuro. Y otros dicen tetraplegia espástica. A ver, otra vez. Complicaciones frecuentes de recién nacidos que hacen ictericia neonatal, excepto la ictericia neonatal, ¿qué complicaciones graves puede tener? Kernicterus. Kernicterus es sinónimo de compromiso neurológico. Por tanto, tiene el niño retraso del desarrollo global. Por tanto, el niño tiene tetraplegia espástica por kernicterus. Niños con parálisis cerebral infantil. Estos niños que hacen ictericia pueden quedar sordos, por eso a todos los niños con ictericia se les debería realizar el tamizaje audiológico. Lo único que no va es retinopatía del prematuro, porque los prematuros hacen retinopatía por tiempos de oxígeno prolongado. Nosotros les damos oxígenos constantes porque son niños que tienen displasia broncopulmonar y obviamente va a afectar a los vasos sanguíneos de los ojitos. Y eso no tiene nada que ver. Aquí, como les había mencionado, pues retraso del desarrollo global, hipoacusia, tetraplegias espásticas, ¿no? Entonces esos niños sí están comprometidos. Según la escala de Kramer por el continuo de la vida, ¿no? Zona 4 se refiere a ictericia hasta el abdomen con bilirrubinas igual a 9 miligramos de cilitro, ictericia hasta los tobillos con bilirrubinas igual a 15 miligramos de cilitro,
Ictericia hasta las rodillas con bilirrubinas 12 miligramos de decilitro. Ninguna es correcta o solo la C es correcta. Espero sus respuestas. Algunos dicen B, que es ictericia hasta los tobillos con bilirrubina en 15. Y otros dicen D. Bueno. Como les había mencionado, este es el que está en el continuo de la vida. Como sí les han tomado de referencia, puede ser que sea una pregunta de examen. Entonces, en la zona 4 es que llega hasta los tobillos con una bilirrubina en 15. Zona 1, 6. Zona 2, 9, 12, 15 y 18. Eso memorícense, ¿no? Las zonas y que empezamos de 6 subiendo de 3 en 3. Y la respuesta es B. Bueno, ahora vamos a resolver el caso clínico que se ha presentado a un inicio. Y bueno, dentro de los resaltantes de este caso, pues es un recién nacido de 38 semanas, significa que es de término, que tiene un factor menos, se encuentra en su segundo día de vida, que nace con un peso adecuado para la edad gestacional de 3,200 y no tiene ningún factor de importancia, lo único que la mamá es O positivo y el padre ARH negativo. No se observan datos de deterioro neurológico, que es lo importante. Paciente no hace fiebre ni está con dificultad respiratoria, pero si le dan un Kramer 2. Eso significa que su bilirrubina puede estar aproximadamente en 9 miligramos de decilitro más menos 2, ¿no? Este bebé ha tenido una pérdida de peso del 10%, imagínense. Y lo que llama la atención es que va a tener una fontanela anterior deprimida, va a haber un llanto sin lágrimas, las mucosas van a estar ligeramente secas y la ictericia va a llegar a comprometer carita, cuello y parte anterior del tórax. Signos vitales están dentro de parámetros normales. Los laboratorios que me llama la atención para el segundo día, pues evidentemente la bilirrubina total que está en 14 y que es predominio indirecto. Para hacer predominio indirecto, la clínica de mi paciente debería estar con una coloración amarillenta, brillosa, naranjada, ¿no? Porque si fuera directa tengo que pensar en otras cosas y la coloración sería amarillenta, verduzca, pero en este caso es amarillenta, brillosa, naranjada. Dentro del hemograma es importante tener un punto de partida porque si fuera un paciente que estuviera hemolizando, a las 24 horas que yo le tomo voy a tener un deceso importante de la hemoglobina y del hematocrito. Es importante saber el grupo sanguíneo de la madre es O positivo y resulta que mi bebé es A positivo, pero tiene un CUMS directo negativo. ¿Qué quiere decir? Que sí podría presentar incompatibilidad de grupo AB, no RH, porque ambos son positivos, y que si tiene la prueba de CUMS positiva, podría existir presencia de anticuerpos en contra de glóbulos rojos, pero como es negativo, pues este paciente no está hemolizando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? A. Ictericia por incompatibilidad de RH, ictericia fisiológica, ictericia por leche materna, ictericia por hemorragia intraventricular o ictericia por sepsis neonatal. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Espero su respuesta. Algunos dicen ictericia por incompatibilidad, habíamos dicho que no. Algunos dicen ictericia fisiológica y algunos por sepsis neonatal, ¿no? ¿Por qué es ictericia fisiológica? Se presenta después de las 24 horas, ¿no? Este niño se ha presentado al segundo día de vida. Es un recién nacido de término, no tiene antecedentes de sepsis, no tiene antecedentes de cefalohematoma. Habíamos dicho que el CUMS ha salido negativo, por tanto no está hemolizando, a pesar de que tengan grupos de sangre diferentes, la mamá es O y el niño es A, pero con el CUMS decimos que no está hemolizando
Entonces, la principal causa sería fisiológica, porque se presenta entre el segundo y tercer día de vida. Normalmente estos niños pues no tienen ninguna complicación. Este niño, uno de los factores importantes para que haya desencadenado podría ser la deshidratación. Como sabe, es un niño que ha venido con una fontanela hundida, ha tenido pérdida de peso del 10%, no tiene ausencia de lágrimas, aparentemente no tiene uresis positiva, estamos tardando en la eliminación del meconio, entonces pues una ictericia fisiológica. ¿Qué factor contribuye más a la ictericia fisiológica en el recién nacido? A. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aumento de la producción de la bilirrubina no conjugada, infección neonatal, hemorragia intracraneal o hiperactividad del sistema inmune. Algunos responden aumento de la producción de la bilirrubina no conjugada. Exacto. Cuando hablamos de ictericia fisiológica, siempre recuerden que la que más se va a elevar va a ser la bilirrubina indirecta o la no conjugada, ¿ok? Sobre todo porque estos niños van a tener glóbulos rojos que van a ser inmaduros. Habíamos dicho que el tiempo de vida de esos glóbulos rojos aproximadamente van a ser de 60 a 80 días y no como en el adulto que dura hasta 120. Van a hacer circulación enterohepática y eso va a condicionar que estos niños puedan tener ictericias fisiológicas a predominio de la indirecta. ¿Cuál de las siguientes es la causa más común de ictericia patológica en un recién nacido? Ictericia por leche materna, ictericia por incompatibilidad de grupo, ictericia fisiológica, ictericia por hemorragia intraventricular, por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál consideran ustedes que es la más patológica? Exacto. Lo más importante de la ictericia es saber cuál es la patológica y cuál es la fisiológica. La patológica siempre piensa en el inicio de inmunización o en incompatibilidad de grupo ABO, ¿ok? La incompatibilidad de grupo ABO hacen que estos niños puedan lisar más rápido estos eritrocitos e incrementar de forma rápida y ascendente la cantidad de este pigmento amarillento. Habíamos dicho que 5 miligramos de cilitro hora incluso incrementa esto y es más neurotóxico tener una bilirrubina indirecta elevado por incompatibilidad. La prueba de Coombs negativo en este caso, ¿qué sugiere? Que el bebé tiene hemólisis inmunológica significativa, que el bebé tiene ictericia patológica debido a sepsis mediada por anticuerpos maternos, que el bebé tiene anemia grave o que la ictericia es secundaria a una hemorragia intraventricular. Hay algunos que responden B, que el bebé tiene ictericia patológica debido a sepsis. Según el caso clínico, el bebé nunca tuvo algún antecedente de sepsis. Algunos responden C, que no hay hemólisis inmunológica mediada por anticuerpos maternos. En realidad, como se ha repetido muchas veces, el test de Coombs es un test, un estudio de laboratorio que en realidad detecta la presencia de anticuerpos y atacan a los glóbulos rojos. Entonces, si el test de Coombs es negativo, ¿qué significa? Que evidentemente no existe ningún tipo de hemólisis o destrucción inmunológica mediados por estos anticuerpos maternos, ¿no? La respuesta es C. ¿Cuál de las siguientes es una complicación potencial de la ictericia no tratada en el recién nacido? Y ahí está facilita. Nos dicen la mayoría dijo A. Kernicterus, ¿no? Entonces el kernicterus en realidad es la forma de la encefalopatía bilirrubínica totalmente deleteria al sistema nervioso central. Es por eso que deberíamos evitar un ascenso progresivo de las bilirrubinas. No solo causa kernicterus, también puede causar pacientes con hipoacusia o con retraso del desarrollo global de estos niños. Son los niños que tienen parálisis cerebral. Entonces deberíamos evitar que estos niños lleguen a tener tinte ictérico. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado
recomendado para este caso, ¿no? De este niño que les he presentado. Transfusión de sangre, fototerapia, uso de inmunoglobulinas, antibiótico-terapia o corticosteroides. ¿Cuál es lo que ustedes recomiendan? La mayoría dice fototerapia, muy bien. Si fuera por incompatibilidad de grupo, la primera medida tendría que ser uso de inmunoglobulinas o recambio sanguíneo, ¿no? Si es paciente séptico, pongo fototerapia y al mismo tiempo doy antibiótico terapia. Si es niño prematuro, doy surfactante y lo pongo aluminoterapia. Corticosteroides solo se hace medida profiláctica cuando estos niños están en la barriguita de la mamá. ¿Qué característica de la ictericia en el recién nacido indica que es fisiológica y no patológica? La ictericia aparece en las primeras 24 horas de vida. La ictericia es más grave y afecta el abdomen. La ictericia mejora con la fototerapia. La bilirrubina directa es mayor que la indirecta. Hay presencia de hematomas o sangrados en este bebito, unos bebitos. La mayoría responde, algunos, que la ictericia aparece en las primeras 24 horas. A otros dicen que es la C, la ictericia mejora con luminoterapia. Ok, entonces, obviamente, ¿no? Cuando la ictericia es fisiológica y no es patológica, yo lo someto a luminoterapia por menos de 24 horas y se espera que con luminoterapia, por cada hora que tú lo expongas a un niño a luminoterapia, el descenso va a ser de 0,5 a 1 miligramo decilitro de la bilirrubina total que tú has tomado. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, hoy día a mediodía he tomado unas bilirrubinas y me salen en 18, se supone que en 24 horas tendrían que bajar 9 miligramos de cilitros y baja 0,5 miligramos por hora. Entonces, eso es un aproximado con el que deberíamos calcular, ¿no? Si la ictericia es patológica, que quiere decir que puede ser a predominio directo por una atresia de vías biliares, o puede ser que este paciente tenga hipotiroidismo, o puede ser que este niño tenga alguna infección por TORCH. Obviamente, a pesar de que le pongas foto o luminoterapia, esto no va a descender y vamos a tener una ictericia constante, ¿no? En un bebé con ictericia y bilirrubina total superior a 15, ¿qué es lo más adecuado? Observarlo sin tratamiento, iniciarle fototerapia inmediatamente, esperar a ver si la ictericia mejora de forma espontánea, administrar suplementos de leche materna o realizarle una transfusión sanguínea inmediata. Todos dicen iniciar fototerapia inmediata, obviamente, ¿no? Nosotros vemos 15 miligramos, así no tengamos las gráficas, iniciamos de forma inmediata luminoterapia, porque eso en 24 horas va a aparecer en 20, en 25 y con criterios de recambio. ¿Qué factor no está asociado con mayor riesgo de ictericia patológica en el recién nacido? Prematuridad, hipoxia perinatal, hiperbilirrubinemia indirecta, lactancia materna exclusiva o historia de ictericia en hermanos. Todos dicen, la mayoría dice D, otros dicen E. Pues la lactancia materna exclusiva, ¿no? Puede estar asociado en su mayoría, habíamos dicho, a ictericia fisiológica. Como se ha dicho en las diapositivas previas, se presenta entre el séptimo día de vida y esto se puede autolimitar solo poniendo luminoterapia continua y pues sobre todo se hace porque va a haber una circulación enterohepática que a la eliminación del meconio esto va a disminuir. Y bueno, eso sería la charla del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ha sido un tema muy cortito. Prácticamente las gráficas es lo que les puse para que ustedes no se puedan confundir. Yo creo que de este tema sobre todo van a entrar estos cuadros, cuando es una ictericia fisiológica, cuando es una ictericia patológica, cuándo incrementa la bilirrubina directa, cuándo incrementa la bilirrubina indirecta, qué es el test de Coombs,
cómo determino a una ictericia por incompatibilidad de grupo.